y nosotros podemos conseguirlo. El hombre es un altruista, claro. No quiere vendernos el oro. Le basta con prestárnoslo. Por ejemplo, a mí me da 10 monedas, para mí, y me las deja en préstamo durante un periodo de 12 meses. Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro y yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Índice. Resumen, antecedentes, definición, objetivos, decisiones básicas, organización, clasificación de las fuentes de financiación, rol del administrador financiero, conclusiones y referencias bibliográficas. Resumen. Hoy en día las empresas, en el proceso de toma de decisiones, se enfrentan a diferentes situaciones relacionadas con la operatividad del negocio, sin perder el objetivo último, que es el crear riqueza para los dueños o propietarios. Antecedentes. Año 20. La función financiera se amplía y aparece estudios relacionados con la estructura, funcionamiento externo y liquidez. Año 50. Comienza la moderna administración financiera de la empresa. Aparecen los modelos matemáticos y la planificación financiera. Año 80. Se destaca la modelización, la consideración de la inflación y de los impuestos en la toma de decisiones financiera y el estudio de las nuevas operaciones, nuevos mercados e instrumentos financieros. Año 90. Las finanzas han tenido una función vital y estratégica en las empresas. El gerente financiero se ha convertido en la parte activa para la generación de la riqueza. Y en el siglo XXI, la finalidad es explicar fenómenos financieros para diseñar las mejores estrategias para administrar las empresas de todo tipo. Definición. Tiene por misión la evaluación sobre decisiones en la asignación y reasignación de fondos a usos presentes y futuros, adoptadas en su propio ámbito o en otras áreas de la organización, midiendo en cada caso la incidencia que tienen o tendrán sobre la rentabilidad de la empresa y los flujos de fondos, verificando siempre sobre dichas aplicaciones de fondos el riesgo que implica, el rendimiento que se obtendrá y el costo de las fuentes. Objetivos. Planeación del crecimiento de la empresa, visualizando por anticipado sus requerimientos tanto como táctica como estratégicamente. Captar recursos necesarios para la buena marcha de la empresa. Asignar dichos recursos conforme a los planes y proyectos. Disminuir al máximo el riesgo o la incertidumbre de la inversión. Y promover el óptimo aprovechamiento de los recursos. Decisiones básicas. Preguntas a responder. ¿En qué invertir? ¿Cómo financiar? ¿Cuánto y cómo distribuir las utilidades? El tipo de decisión. Decisiones de inversión, decisiones de financiamiento y decisiones sobre distribución de utilidades. ¿Para qué sirve? Para la maximización del valor de las acciones de la empresa, maximizar el mercado, ver las necesidades de la empresa ya sea a corto o mediano plazo, hacer planes estratégicamente a corto plazo y hacer planes estratégicamente a largo plazo. Organización. Las áreas principales de acción de las finanzas son ejecutadas por el tesorero y el contralor, las cuales informan al ejecutivo de finanzas. Dentro de las funciones del tesorero tenemos la relación con instituciones de crédito, relaciones con los inversionistas, operaciones con instituciones de crédito,
crédito y cobranzas e inversiones. Las funciones del contralor: planeación y presupuesto, contabilidad, procesamiento de datos, análisis económico y financiero, impuestos y auditoría interna. Clasificación de las fuentes de financiación, según su titularidad. Tenemos las fuentes de financiación propias, que son las que proceden de la actividad de la empresa y de aquellos otros recursos que son aportados por los propietarios. Y las fuentes de financiación ajenas, que capta inversores o intermediarios financieros y cuya titularidad no corresponde a la empresa, provienen de las distintas formas de endeudamiento. Son recursos que en algún momento se deberán devolver. Según su procedencia, las fuentes de financiamiento externa son los fondos captados fuera de la empresa, incluyen las aportaciones de los propietarios y la financiación ajena otorgada por terceros en sus distintas variedades. Fuentes de financiación internas o autofinanciación son los fondos generados por la propia empresa en el ejercicio de su actividad y comprenden los fondos de amortización y la retención de beneficios. Rol del administrador. Análisis de datos financieros. Se refiere a la transformación de datos financieros a una forma que puedan utilizarse para controlar la posición financiera de la empresa, a hacer planes para financiamientos futuros, evaluar la necesidad para incrementar la capacidad productiva y a determinar el financiamiento adicional que se requiera. Determinación de la estructura de activos de la empresa. Determina tanto la composición como el tipo de activos que se encuentran en el balance de la empresa y mantiene ciertos niveles óptimos de cada tipo de activo circulante. Analiza cuáles son los mejores activos fijos que deben adquirirse. La determinación de la estructura óptima de activos de una empresa no es un proceso simple, ya que requiere perspicacia y estudio de las operaciones pasadas y futuras de la empresa, así como también la comprensión de los objetivos a largo plazo. Determinación de la estructura de capital. Se ocupa del pasivo y capital en el balance. Deben tomarse dos decisiones fundamentales acerca de la estructura de capital de la empresa. Primero debe determinarse la composición más adecuada de financiamiento a corto plazo y a largo plazo. Esta es una decisión importante por cuanto afecta a la rentabilidad y la liquidez general de la compañía. Y otro asunto de igual importancia es determinar cuáles son las fuentes de financiamiento a corto o largo plazo son mejores para la empresa en un momento determinado. Otra de las funciones del administrador tenemos es evaluar y seleccionar clientes, la evaluación de la posición financiera de la empresa, la adquisición de financiamiento a corto plazo, la adquisición de activos fijos y la distribución de utilidades. Conclusiones. Se debe de contar con información adecuada y precisa antes de tomar una decisión, y esto depende de un buen control, planificación y dirección, es decir, buena administración para que la organización sea productiva. Existe riesgo en cualquier situación de la empresa, pero se debe manejar correctamente el efectivo y qué tanto de crédito posee, ya que una de sus funciones es manejar correctamente el inventario para obtener mayores ingresos y utilidades. El principal reto que veo es que el financiero en particular cada vez más se tiene que rodear de gente de mucho nivel. Necesita ser un magnífico comunicador y trabajar muy bien con las otras áreas de equipo. Integra sistemas y por tanto la información va a ser unitaria. Todo lo que se refiere a la identificación de riesgos clave de la sociedad y la definición del apetito al riesgo que tenga que tener la sociedad. Risks are going to be there
It's about incorporating risk when you make decisions and managing risk. El financiero va a ser un director de orquesta.